Hola queridos amigos, continuando con el tercer día de nuestro curso de formación de catequesis, fundamentos y metodología de la catequesis, vamos a ver el día de hoy lo que corresponde al desarrollo psicoespiritual de la persona y también al método catequético. Comencemos pues viendo cuál es o a qué nos referimos con el desarrollo psicoespiritual de la persona. Así como nos desarrollamos de manera corporal, ¿no?, en nuestra vida, así también nuestra psicología, nuestra parte mental y espiritual, nuestra dimensión psíquica y espiritual, también se desarrollan de tal manera que algunos estudiosos de la espiritualidad han determinado de que en la vida espiritual de una persona, en la vida de fe de una persona, existen etapas. Yo las he querido resumir en estas tres etapas: la infancia espiritual, adolescencia espiritual y la adultez espiritual. La infancia la vamos a relacionar con con el primer paso de la fe, que es el creer en Dios. La adolescencia espiritual la vamos a relacionar con el segundo paso de la fe, que es confiar en Dios. Y la adultez espiritual la vamos a relacionar con el depender de Dios. Veamos cada una de ellas. La infancia espiritual. Un infante es una persona aún inmadura y que no tiene plena conciencia de lo que le dicen que crea. Por eso es que el infante espiritual cree porque le dicen que crea. Todos comenzamos por esta primera etapa, todas las personas, ¿sí? Necesitamos en un momento de nuestra vida que nos ayuden a creer, que nos enseñen a creer. Por eso es que desde pequeños nuestra madre, nuestro padre, abuelos o las personas más cercanas que nos han mostrado nuestra parte religiosa, nos han ayudado a creer en Dios. Nos decían desde pequeños, nos hacían mirar un cuadro de Jesús, de la Virgen, nos decían que había un Dios que nos amaba, nos explicaban en pocas palabras de que Dios es un Padre creador y amoroso. Por lo tanto, a pesar de esas explicaciones, ¿verdad?, aún todavía superfluas, todavía no teníamos plena conciencia de quién era ese Dios. Sin embargo, por el sentimiento, por la afectividad que esa persona que nos enseñó a conocer a Dios tenía con nosotros, entonces nosotros llegábamos a tener también cierta afectividad, afecto por Dios. Por lo tanto, podemos decir que en la infancia espiritual hay un sentimentalismo religioso, ¿no? Un sentimentalismo que está basado en eso, en los sentimientos, una fe basada en sentimientos. Si Dios es bueno conmigo, yo soy bueno con Él. Eso es sentimentalismo religioso. Lo malo es de este sentimentalismo y de esta, vamos a decir, de esta primera etapa de la fe, lo malo es de que cuando sentimos que Dios no es bueno con nosotros, entonces nos alejamos de Él, nos decepcionamos fácilmente o simplemente dejamos de creer. Es como un niño, justamente, un niño que dice, ¿verdad? Mi papá es bueno porque me da esto, me da lo otro, me lleva aquí, me lleva allá, pero cuando el padre, ¿verdad?, le dice un no, por decir rotundo, entonces ese niño rebeldemente comienza a decir que ya no quiere a su papá, que su papá es malo,
¿no? Entonces vemos ese tipo de casos, ¿verdad? Así también es en la fe y en la relación con Dios. Hay que decir, en primer lugar, esto se me fue, pero en primer lugar tendríamos que haber comenzado diciendo de que la relación con Dios es con un Dios persona. Es decir, Dios es una persona divina y por lo tanto, como toda persona, necesita relacionarse con nosotros y nosotros con Él. Por eso es que existen estos tipos de relación, ¿no? con Dios, ¿no? En primer lugar, en esa etapa de infancia espiritual, con un sentimentalismo, ¿no? Una fe llena de sentimientos. También decimos que en la infancia espiritual hay poca conciencia de lo que es malo y bueno. Por lo tanto, eh, creemos muchas veces de que hacemos el bien cuando estamos haciendo el mal y a veces creemos hacer el mal cuando hacemos el bien. Entonces, el niño es así, tiene que ir aprendiendo también su parte moral. Se ilusiona fácilmente con las cosas novedosas cuando tú le muestras una imagen, cuando tú le haces entonar un canto, le enseñas un canto, cuando le enseñas una dinámica, un juego, fácilmente lo puedes ilusionar. También, por decir, cuando le regalas una estampita, ¿no? A un niño se le ilusiona rápido, ¿no? Con una estampa, con un rosario, con algún objeto que para él pueda significar que le quieras, que le ames y que Dios le ama a través de eso. Entonces, también cuando trabajamos con ellos, siempre hay que buscar trabajar entre sus pares, ¿no? Que el alumno, que el infante trabaje siempre con sus pares, con sus demás compañeritos. Nunca en catequesis se les hace trabajar totalmente solos, ¿no? Sino siempre acompañados. Les gusta el juego, las dinámicas, es su forma de aprender. A un niño no lo puedes tener pues media o una hora escuchándote, sino tienes que hacerlo jugar, tienes que hacerle alguna dinámica donde pueda moverse y a la vez aprender. Cree en Dios a través de los sentimientos, como ya lo hemos dicho. Entonces, esta es la etapa del infante espiritual, aquel que aún no está maduro en su fe, pero que cree porque le dicen que crea y su fe está basada en sentimientos, ¿no? En la sensibilidad. Por eso hay que aprovechar con los alumnos, con los niños, por decir, de la primera comunión, hay que aprovechar esta característica que ellos tienen para llevarlos hacia Dios, ¿no? A través del sentimiento. Continuamos entonces también con la siguiente etapa, que es la adolescencia espiritual. La adolescencia espiritual ya estamos hablando de una etapa transitoria, ¿no? La adolescencia siempre es una etapa transitoria entre la niñez y la adultez. Por lo tanto, en esta etapa vamos a encontrar muchas crisis, dudas, cuestiones, ¿no? Acerca de la fe, ¿no? Acerca de todo en realidad, ¿no? Siempre el adolescente va a tener conflictos internos, existenciales, sexuales, de opción, ¿no? Siempre va a tener sus conflictos, ¿no? Y sobre todo es en esta etapa donde están más perceptivos, ¿no? Al conflicto, a la rebeldía, cuando, ¿no? Cuando ven en los demás, cuando ven en los adultos, por decir, una incoherencia con lo que dicen, con lo que hacen, ¿no? Entonces es cuando más se cuestionan. Por lo tanto, el adolescente va a creer en Dios si es que experimenta lo que le dicen que crea, ¿no? O sea, si tú me ayudas a experimentar lo que me estás diciendo que crea de Dios, entonces lo creeré, ¿no? Una cosa así te va a decir el adolescente. Su relación con Dios se basa en la experiencia de vida. O sea, ¿cómo logras saber tú como catequista
que un alumno, una persona en general, ¿no? Una persona ha pasado de infante espiritual a adolescente espiritual. ¿Cómo te das cuenta? Cuando, por decir, con una simple pregunta tú le dices, ¿por qué crees en Dios? Entonces, si seguramente vas a tener muchas respuestas de los alumnos jovencitos, por decir, de 15 años, si tú les haces esas preguntas, te van a responder desde lo que ellos han aprendido de otros, ¿no? Bueno, te dirán, ¿no? Yo creo en Dios porque me han enseñado mis padres, porque me lo enseñó mi profesor en el colegio, mi catequista, porque desde pequeño me llevaban a la iglesia, porque Dios es creador, porque Dios es bueno, nos ama, nos ha salvado, etcétera. Sin embargo, todas esas respuestas simplemente son porque las ha escuchado o las ha aprendido de otro. Es distinto que un estudiante, un alumno de 15 años te diga, profesor, yo creo en Dios porque Él le salvó la vida a mi madre. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque ya está hablando de una experiencia de vida, ¿no? Cuando una persona habla de Dios desde la propia experiencia es porque está creciendo en su fe, ¿sí? Porque está creciendo en su fe. Por lo tanto, el adolescente tiene crisis de fe, duda. ¿Es bueno dudar de Dios, de su existencia? Claro que sí. Lo malo sería quedarnos en la duda. La persona puede dudar, puede tener crisis de fe, pero tiene que siempre estar dispuesto a conocer la verdad. ¿Sí? Siempre tiene que estar dispuesto a conocer la verdad. Si neciamente se queda en la duda, entonces quiere decir que sigue siendo un infante espiritual, ¿no? Alguien que no ha madurado. En cambio, si está abierto a la verdad, si está abierto a la búsqueda de la verdad, entonces esa persona llegará a salir de sus dudas. Es capaz de solidarizarse con el otro. Los adolescentes espirituales son capaces de sensibilizarse con el dolor ajeno. No sucede con los niños. Los niños de por sí, no, por naturaleza, siempre buscan su propio bien. En cambio, el adolescente ya está dejando de ser niño y se va sensibilizando con el dolor ajeno. Entonces hay que aprovechar esa etapa de los que viven los jóvenes, propia de los jóvenes, de los adolescentes, para enseñarles siempre el principio de la solidaridad, el compartir, la fraternidad. Se preocupa por los demás, por los temas trascendentes, como la vida, la muerte, el amor, la existencia de Dios, los orígenes, la moral. Temas como la muerte, por decir, o como la existencia de Dios, el amor, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque están en etapa de enamoramiento. Son temas que a ellos les va a interesar muchísimo y que no debemos dejar nosotros como catequistas, no debemos dejar pasar, porque es donde vamos a evangelizarlos más. Y ellos van a estar mucho más asequibles a ese tipo de temas, sobre todo si se los muestras, ¿no? Si se los, vamos a decir, se los presentas, ¿no? De una manera motivadora, dialogante, reflexiva, ¿no? Interesante. El adolescente siempre busca razones lógicas para creer. Ya no crea así nomás porque le dicen que crea, no, sino siempre te va a preguntar por qué. ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Por qué tengo que creer que Dios me ama? ¿No? Demuéstramelo, ¿no? Entonces siempre te va a pedir eso. Y no está mal, no hay que molestarse. Nosotros como catequistas no debemos molestarnos por eso, sino más bien aprovechar como oportunidad para evangelizar, para despejar dudas, despejar cuestiones y hacer que nuestros alumnos, nuestros catequizandos,
puedan tener respuestas razonables, claras, ¿no? Y también aprendan ellos a dar razón de su fe. De eso se trata. El adolescente busca la relación con amigos y amigas. Esto debemos aprovecharlo mucho cuando les presentemos a Dios a nuestros alumnos, ¿no? A nuestros jóvenes. La etapa de la adolescencia es una etapa muy rebelde, ¿no? A veces con la familia, con los padres, ¿no? Con los más cercanos, ¿no? Por lo tanto, presentar a Dios como Padre está bien, pero sería también mejor presentarles a Dios como un amigo, ya que si le presentas como Padre a Dios, capaz de que lo pueda relacionar con la imagen paterna que tiene en casa, que no siempre es la más adecuada o es digamos, la más perfecta. Entonces, en cambio, si le presentas a Dios como el amigo incondicional, que nunca le va a fallar, etcétera, lo va a entender mejor, ¿no? Le gusta jugar, de acuerdo a su edad, obviamente, y le gusta el diálogo reflexivo. El juego es importante también con los jóvenes, aunque tú los veas que a veces son apáticos, ¿no? Con nosotros los catequistas, pero si les planteamos una dinámica bien hecha y que ellos ven que se van a divertir, pues lo hacen, ¿no? Y el diálogo reflexivo. El diálogo reflexivo es un método, queridos amigos, ¿no? Es un método de clase, dentro de la clase. O sea, el docente, cuando dirige el diálogo reflexivo, lo hace a través de preguntas que van en distintos grados, ¿no? De menor a mayor, vamos a decir, complejidad, ¿no? De menor a mayor complejidad. Entonces, vas haciendo preguntas en primer lugar donde les hagas dudar, les cuestiones las ideas que tienen para luego irlos llevando poco a poco hacia la verdad, ¿no? Hacia la finalidad que tiene tu tema. Entonces, el diálogo reflexivo en realidad es un arte aplicarlo dentro de la clase, ¿no? Continuando con la tercera etapa está la adultez espiritual. Cuando hablamos de adultez espiritual, estamos hablando de aquella persona que depende de Dios, ya no solamente confía en Dios, sino cree o confía, sino también depende de Dios. Por lo tanto, el adulto espiritual es aquel que cree porque ha experimentado muchas veces a Dios, que ya no necesita cuestionarlo, pues ya el adulto espiritual ya no es como el adolescente que siempre anda cuestionando si Dios existe, si Dios le ama, si Dios realmente lo protege, no, sino que ha experimentado tantas veces a Dios en su vida que el adulto dice, no, simplemente Dios es en mi vida y de eso está convencido, ¿no? El adulto espiritual es un convencido de su fe. Su relación con Dios se basa en el abandono en las manos de Dios, ¿no? Su constante diálogo con Él. Esta palabra de abandono es muy, muy profunda. ¿Por qué? Porque el que se abandona en las manos de Dios no es aquel que no hace nada, se cruza de brazos y ya no. El que se abandona en manos de Dios es aquella persona que habiendo hecho todo lo humanamente posible, ¿no? Ahora deja todo en manos de Dios para que bajo su voluntad se haga lo que Dios diga. Esa es aquella persona que se abandona en las manos de Dios, ¿no? Ya habiendo hecho todo lo posible por, qué sé yo, por solucionar un problema y veo que ya no puedo más,
o que se ha agotado mis oportunidades, entonces soy capaz de relajarme, ¿no? Y comenzar a esperar en Dios, ¿sí? Entonces, ese es el que se abandona en las manos de Dios. Las dificultades y los problemas que le vienen al adulto espiritual no los ve como crisis de fe, sino como oportunidades de demostrarle a Dios cuánto lo ama. Qué bonito es esto, ¿no? El adulto espiritual simplemente es recíproco con Dios. Ve las dificultades y los problemas no como una amenaza de parte de Dios, sino como una oportunidad de amarlo más. Es capaz de ensanchar su corazón fuera de su círculo social, al punto de amar universalmente. Claro, el infante espiritual siempre dice, te pido por mi papá, por mi mamá, por mi perrito, por mi trabajo, por mis estudios. En cambio, el adulto espiritual ya no pide por sí mismo, sino que su corazón, debido a las experiencias que ha tenido, a muchas experiencias que ha tenido en su vida de Dios, es que su corazón comienza a ensancharse, a amar de manera universal. Ya no pide de manera personal en su oración, sino que su oración se convierte en un diálogo con Dios, pidiendo por aquellos que a lo mejor hasta le quiten la oportunidad que él desea. O sea, es capaz de desprenderse de sí mismo para pedir por los demás, ¿no? Por el que más necesite. Entonces, ese es el adulto espiritual. Ya no ama simplemente a los de su círculo, a su familia, sino es capaz de mirar hacia afuera y de compadecerse y de sentir con el otro, ¿no? Es más, es capaz de pedir hasta por el enemigo, por aquel que le hace daño, porque comprende de que también es un hijo de Dios. Se preocupa por las cosas del interior y de las cosas que trascienden su existencia, Dios y el prójimo. Ya no busca razones para creer, pues ya se convenció, ¿no? Como ya lo había dicho, es un convencido de su fe. Busca la relación con Dios y con los demás de manera profunda, ya no es superficial. Su relación con Dios ya no es de 5 minutos diarios, sino estamos hablando ya de más tiempo, ¿no? De 15, media hora, una hora a veces diarias de oración, donde el adulto espiritual es capaz de conectarse con su Dios, con su Creador. Le gusta la intimidad, el diálogo y el compartir fraterno. El adulto espiritual no es un místico que se encierra, ¿no? en su relación con Dios, ¿no? Y los demás no existen, no. Sino más bien su relación con Dios le lleva a la fraternidad con los demás, al compartir. Entonces, a esto nos referimos con las 3 etapas de desarrollo psicoespiritual de una persona. ¿En qué etapa te encuentras tú? ¿En la infancia espiritual? ¿No? ¿En la adolescencia espiritual o en la adultez? Habría que analizarse cada uno para ver en qué etapa te encuentras. Lo importante de todo esto aquí, en este curso, es conocer cuáles son las características de cada etapa para nosotros mismos luego ayudar, acompañar, ¿sí?, espiritualmente a nuestros alumnos de catequesis, de primera comunión, confirmación, o quizás también acompañar a adultos, ¿no? Entonces, no creas de que porque eres adulto ya estás en una etapa de adultez espiritual, ¿no? Hay muchos adultos que, que siguen estando en una infancia espiritual, por no decir la mayoría,
La mayoría a veces de las personas adultas cristianas que decimos creer en Dios, seguimos en una etapa de infancia espiritual, porque no hemos madurado, no hemos crecido o nadie nos ha enseñado a crecer en nuestra vida espiritual. Entonces permanecemos en una infancia. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra tarea como catequistas? Hacer de que nuestros niños y jóvenes, por lo menos, a lo mejor no lleguen a una adultez espiritual, ¿no? A temprana edad, pero por lo menos comprendan, ¿no? Comprendan cuál, vamos a decir, cuál es el propósito de Dios en su vida y cómo actúa Dios con nosotros, ¿no? En nuestra vida. Si logramos eso, entonces esa persona, así no esté, digamos, cerca de nosotros, va a saber cómo es que Dios actúa con él mismo. Para continuar, vamos a pasar al tema del método catequético. El método catequético se refiere a los pasos o a las secuencias que vamos a seguir en las sesiones de catequesis con nuestros alumnos. Las sesiones se dividen en 3 momentos: ver, juzgar y actuar. Pero también hay otros 2 momentos que están inmersos en toda la sesión, que es el revisar y el celebrar. Vamos a ver cada uno de estos momentos o de estas secuencias. Cuando hablamos del ver, estamos hablando del primer momento de la clase. Es decir, en esta secuencia, en esta primera secuencia, tenemos que partir de la propia realidad que viven nuestros estudiantes, nuestros alumnos, ¿no? A partir obviamente de un tema. Por ejemplo, si yo voy a hablar el día de hoy sobre el amor de Dios en la familia, pues el momento del ver deberá, deberé yo ayudar a analizar a mis alumnos su propia realidad familiar con respecto al amor de Dios. Por lo tanto, como dice aquí, el ver significa una experiencia de sensibilización, análisis de la propia realidad. Debes ayudar a los alumnos a serenarse, a escucharse, a mirarse, motivarlos con el tema, ¿no?, que se va a ver. ¿Y cómo los motivas? Partiendo de su propia realidad. Por decir, si voy a ver el amor de Dios en la familia, pues comenzaré en primer lugar con una oración a la familia, ¿no? Por la familia. Luego, qué sé yo, puedo utilizar un canto que ayude a sensibilizar, ¿no? Un canto sobre la familia o sobre el amor de Dios, que ayude a sensibilizar un poco para el tema. También puedo utilizar preguntas, por decir, sobre la realidad que ellos viven, ¿no? Por decir, ¿no? ¿A quién quieres más en tu familia? ¿No? ¿Cuáles son las personas que más te aman en tu familia? Entonces el alumno tira diciendo, fulano, 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 ¿no? ¿Por qué crees tú que te aman? ¿Cómo te demuestran su amor? Por esto, por esto. Entonces los alumnos van partiendo de su propia realidad y luego que ya contestan eso, entonces les puedes llevar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué manera Dios te demuestra a ti que te ama en tu familia? Entonces ellos también te podrán responder. Luego que se plantea la secuencia del ver, pasas a la secuencia del juzgar. El juzgar tiene que ver con juzgar la realidad. Vamos a cuestionar la realidad, pero no desde nuestros propios criterios, sino desde los criterios de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, y también desde el criterio de la iglesia, es decir, del magisterio de la iglesia, ¿no? Acuérdense de las fuentes, ¿no?
¿Cuáles son las fuentes de la catequesis? La Biblia, la palabra de Dios, la revelación y el magisterio, lo que nos enseñan nuestros obispos, los papas, etc. Entonces, cuando somos capaces de, ya hemos visto la realidad, ahora tenemos que juzgar esa realidad a la luz de la palabra de Dios, de los valores evangélicos. Superar los preconceptos que a lo mejor en el ver salieron a relucir, ¿no? Hay a veces conceptos errados que traen los alumnos sobre el tema y es en el momento del juzgar donde comenzamos a aclarar, ¿no?, los conceptos. También se internaliza la palabra de Dios y el magisterio, como dije, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si seguimos con el mismo tema del amor de Dios en la familia? Ya hemos visto, ya hemos preguntado sobre la realidad de su familia, todo lo hemos introducido con el tema y ahora podemos plantearles, en el juzgar, podemos plantearles un texto bíblico acerca del amor de Dios, acerca de la familia. Podemos plantear un fragmento de alguna encíclica sobre la familia, por decir de la Amoris Laetitia, que es sobre la familia, y hacer que analicen el texto, ¿no? El texto bíblico o el fragmento, ¿no? También puedes basarte en algún texto que no sea necesariamente un documento de la iglesia, sino que sea de un autor católico, cristiano, que transmita una enseñanza, una verdad, ¿no?, de fe, ¿no? Entonces, se puede utilizar esos recursos para poder juzgar la realidad. O sea, ¿qué nos dice Dios acerca de este tema? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la iglesia acerca del amor de Dios en la familia? Entonces, entra ahí la parte del trabajo ya, de análisis, de la lectura de textos, el trabajo en grupo, etcétera, ¿no? Luego del juzgar, después que se juzga la realidad a la luz del evangelio, de la palabra y todo, ahora viene la tercera parte, que es el actuar. En el actuar, eh, vamos a proponer acciones para el cambio o la aplicación de lo aprendido. O sea, si hemos aprendido de que el Dios nos ama a través de nuestra familia y que nos manifiesta su amor a través de los acontecimientos de nuestra historia familiar, entonces vamos a poner eso en acción. Si yo tengo una familia que no me demuestra mucho el amor de Dios, ¿qué puedo hacer yo para que mi familia cambie? Podríamos dejarles a los alumnos que hagan una oración con su familia, con sus padres o sus más allegados. O también podríamos, se me ocurre, dejarles que entrevisten a la persona que ellos más quieren, ¿no?, en su familia. Que las entrevisten y que en la entrevista les hagan preguntas como estas, por decir, ¿no? ¿Cómo ha actuado Dios en tu vida? Entonces, de esa manera, el alumno le va a preguntar al adulto, a la persona que más quiere en su familia, le va a preguntar algo profundo, ¿no? ¿Cómo es que Dios ha actuado en su vida? De esa manera, comprenderá de que Dios siempre ha estado en la vida de su familia, ¿no? Y entonces se refuerzan las ideas, ¿no? En el actual transformamos la realidad. Las actividades que dejamos a los alumnos deben ser compromisos de vida, acciones concretas para transformar su propia realidad familiar, personal, social, ¿sí? Llevar a la práctica, por decir, si hemos estado hablando, qué sé yo, del valor, no sé, del valor de la justicia, pues vamos a dejar una actividad donde ellos practiquen la justicia, ¿no? Y que evidencien eso. Ahora con los recursos digitales que tenemos, como las cámaras, ¿no?, los celulares, todo, se puede registrar las acciones que pueden realizar tus alumnos, ¿no?
Siempre hay que llegar al compromiso de vida, ¿ya? Siempre, ¿no? Dejarles el compromiso de vida. La parte del revisar está inmiscuida dentro de todo digamos, la sesión de la clase, ¿no? ¿Cómo puedes hacer el revisar en una sesión de catequesis? Con algo sencillo, una tarea sencilla para recordar conceptos, por ejemplo, ¿no? Un crucigrama. Si has hablado, vamos a suponer que hemos hablado sobre los sacramentos. Les dejo un crucigrama sobre los sacramentos, una sopa de letras. Puedo dejar, qué sé yo, que hagan un resumen, ¿no? O una frase, que resuman en una frase lo que han aprendido en la sesión, ¿no? Cosas de estas que ayudan a sintetizar, ¿verdad? Lo aprendido. Y la parte del celebrar vendría a ser la parte de la oración, ¿no? Que también puede darse o al principio de la clase o al final de la clase. Pero que esa celebración, esa oración, no sea una oración pues fría y seca, no, de Padre Nuestro, Ave María, no, sino que sea una oración elaborada, ¿no? Planificada, donde los estudiantes puedan expresar, ¿no? Expresarse con Dios, ¿verdad? Armar un altar, o qué sé yo, ¿no? Motivar la oración, crearles un ambiente de oración donde ellos puedan expresarse hacia Dios. Entonces, eso vendría a ser el método catequético, ¿sí? Acuérdense, estos son los pasos que debemos utilizar siempre los catequistas cuando damos la catequesis, ¿sí? O cuando hablamos de un tema. Aquí les estoy dejando otro cuadrito donde les pongo algunas alternativas de actividades por secuencia, ¿no? Para que sepan cómo pueden ustedes planificar sus sesiones. ¿Sí? Esto es todo, queridos amigos, acerca de el tema del curso, ¿no? De la catequesis, fundamentos y metodología de la catequesis. Todos estos temas prácticamente los hemos dado en 3 días, muy resumidos, porque en realidad este curso se da en todo un ciclo, ¿no? de universidad, ¿no? Pero hemos tratado de sintetizarlo y de poder darles lo más básico que puede uno aprender para la aplicación de los conocimientos en la catequesis. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.